Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a estos encuentros online, en directo, para crear conciencia. Y bueno, vamos a ir esperando que vayan conectándose todas esas personas que quieren compartir este encuentro con nosotros esta tarde. Ahí tenemos a Isabel, ya tenemos por aquí a nuestro invitado de honor esta tarde, Javier Ruiz Calderón, Anabel. Bueno, pues como os decía, hoy es lunes 22 de marzo y hoy tenemos la gran ocasión de nuevo de volver a compartir juntos estos encuentros online para crear conciencia, como he dicho, o estos diálogos con lo eterno. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que os presentaré a continuación. Y, y bueno, y aparte de todo esto, lo más importante es que podamos compartir juntos un ratito de inspiración, de luz y sobre todo salir de esta mente, de esta monotonía mental que todos venimos arrastrando diariamente, ¿verdad? Y introducirnos en la inspiración, en la luz y por supuesto dejar de vagabundear y de cabalgar hacia el pasado, hacia el futuro y pararnos a experimentar el momento presente, el aquí y el ahora, ese momento que es el más importante de nuestras vidas, el único, el real, el eterno aquí y ahora. Y precisamente de esto ya tenemos por aquí, a ver, a Javier Ruiz Calderón. Buenas Hola, tardes, Javier. ¿se me oye? Se te oye bien, pero no te vemos. Tienes que girar. Ahora, Ahí, ¿no? ahora sí, Javier. Sí. Perfecto, ahora fenomenal. Bueno, a Bueno, ver, pues como os decía, como os estaba diciendo, estos encuentros precisamente tratan de eso, de salir de esta mente que está continuamente viajando en el espacio-tiempo y que no nos permite saborear y experimentar el eterno ahora, el momento más valioso de nuestras vidas. Y precisamente para hablar de lo eterno, hoy había pensado de invitar a, bueno, a Javier, que aparte de todo lo que Javier es, como especialista, como doctor en filosofía y todo lo que ahora conoceremos un poquito más de él, Javier es mi profesor de filosofía y con el que estoy aprendiendo muchísimo y con el que espero seguir aprendiendo en esta senda del yoga que no acaba nunca. Y como os decía, precisamente es aquello eterno, divino, dentro de cada uno de nosotros, lo que esos yogis o buscadores espirituales de la antigüedad anhelaban hallar en sus corazones. Pero claro, esto es una tarea ardua, no es fácil instalarse en este estado de paz permanente, de dicha, de felicidad absoluta. Y para ello siempre se ha necesitado la presencia o la guía del gurú, ¿no? Del maestro espiritual. Y claro, como os decía, esto no es fácil, ¿eh? Eh, Como decía también el gran yogi, el Maestro Jesús, estrecho, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Muy pocos son los que la hallan, ¿no? Así que para hablar en más profundidad de este tema tan interesante del maestro espiritual, del gurú en estos días, pues qué mejor que Javier Ruiz Calderón, experto en estos temas desde hace ya muchos años, que él para ayudarnos a esclarecer este asunto.
cómo es la figura del maestro espiritual, del gurú, en nuestros días, porque es cierto de que en la actualidad la imagen del gurú en los tiempos que corren es totalmente diferente a como era en antaño, ¿no? Y de hecho, muchos han perdido el interés, ¿no? Y la necesidad de acercarse al maestro espiritual, ¿no? Para pedirle consejo y guía para acceder a ese estado de liberación, ¿no? Incluso algunos, existen grupos que afirman pues, la no necesaria guía del gurú, ¿no? Es decir, el ego didacta, que le digo, ¿no? De ir por su propia cuenta y seguir la vía pues, sin la necesidad del gurú, teniendo como objeto, como modelo, el gurú interior. Así que buenas tardes, Javier Ruiz Calderón. Te Hola, dejo un buenas momento tardes. para que te presentes. Bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros y, y por esta presentación tan amable. Eh, bueno, somos compañeros en el camino del yoga y, bueno, tengo que presentarme. Tú ya me has presentado de sobra, vamos, mucho más de lo que yo puedo decir. Llevo mucho tiempo practicando yoga y estudiándolo. Entonces tengo por una parte los estudios académicos sobre esos temas y por otra parte la práctica, la experiencia de práctica. Yo no soy un gran yogi, soy un principiante, se puede decir, aunque llevo mucho tiempo, pero bueno, pero me lo tomo bastante. Para mí es el yoga lo más importante de mi vida y estoy en ello y bueno, los conozco. Uno de los grandes placeres del camino del yoga es conocer a otras personas que estáis en el mismo camino y ahí se crea una solidaridad muy bonita, un apoyo mutuo. Entonces yo sé sánscrito, he estudiado mucho las escrituras, tal, pues eso lo puedo aportar. Pero luego de vosotros, cada uno aporta a la comunidad, a los compañeros de camino, pues lo que puede aportar. Yo de ti recibo un entusiasmo y un dinamismo, por ejemplo, de de mi mujer Lakshmi, que también lleva mucho tiempo en el yoga. Ella no es académica, no es estudiosa, pero tiene una devoción grandísima. Entonces, cuando a mí se me pasa la devoción, está aquí Lakshmi que me empuja y me anima. Bueno, entonces cada uno es bonito esto de compartir y de formar una comunidad de aspirantes a- hasta a lo infinito, a lo absoluto, que está aquí, es lo único que hay aquí, pero bueno, no lo vemos, así que tenemos que trabajar un poco para verlo. Muy bien. Bueno, pues como acaba de comentar Javier, él, bueno, pues es académico y revisando su currículum, bueno, pues yo podría incluso decir que Javier es casi una eminencia, ¿no, Javier? Tremendo, ¿eh? Desde luego, la cosa. Pero no Currículum digo más. interminable, no acaba nunca. Es difícil de presentarte, vamos, de alguna manera, ¿no? Dentro de tu camino de estudiante, ¿no? Y Claro, he estudiado mucho, me he dedicado a eso desde muy pequeño, desde los igual 11 o 12 años, empecé a estudiar yoga, la teoría, muchísimo antes que a practicar. Empecé a practicar en serio como a los 18 años, pero ya desde los 11 o 12 empecé a leer, estudiar tal, pero era como un teórico, que sabía. Entonces creía en la reencarnación y tal, pero no practicaba nada. Y a los 18 años ya empecé a practicar. Entonces, quiere decir que llevo estudiando estos temas muchísimo tiempo acumulado. Y claro, quieras que no, por poco que hagas, al cabo de 40 años, o 45 de estudios, pues, lo vas poniendo todo junto y queda una cosa impresionante. Pero es cuestión de tiempo, ¿eh? Simplemente. muy bien. Bueno, pues como decía, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y que puede ayudar a aportar luz a todos los practicantes de yoga actuales bueno, hemos perdido un poco el contacto y la conexión con las raíces, ¿no? Y con la esencia del yoga genuino, tal como se ha ido enseñando en la tradición del yoga, ¿no? De maestro a discípulo. Lo que ocurre es que la figura hoy en día del maestro espiritual ha cambiado radicalmente, ¿eh? Y, y como os decía, pues hoy en día hay ciertos movimientos, grupos espirituales que
que prescinden de la imagen del gurú. Javier, a mí me gustaría que nos contases acerca de si es posible de acercarse a este estado interior que todos buscamos, que anhelamos, de nuestro propio ser, por nuestros propios medios, o, o es necesario la guía del gurú, del maestro espiritual. Claro, mi opinión particular no es muy importante. Depende en gran medida de la tradición con la que uno se vincula. Hay muchas tradiciones espirituales y cada una tiene sus propias opiniones sobre esto. En el cristianismo, el maestro verdadero único es Jesús. Y todos los demás, pues hay directores espirituales, padres espirituales, tal, que pueden ayudar. Pero el maestro es Jesús. Y así pasa cada tradición tiene sus costumbres, sus ideas. En el budismo antiguo, pues había maestro, pero el maestro era alguien que te ayudaba un poco, pero lo importante era el trabajo personal. En cambio, en el budismo tibetano, la figura del maestro es esencial. De manera que en el camino gradual hacia la liberación, el primer paso es el guru yoga. La relación con el guru es lo fundamental en el budismo tibetano y sobre eso se apoya todo lo demás. En el caso del yoga, el yoga es la espiritualidad del hinduismo. Entonces, hay que ver en esta tradición qué opina esta tradición, que es en la que estamos en la tradición del yoga. Claro, luego hay que añadir que el yoga contemporáneo ha variado, es otra cosa. Pero en el yoga tradicional, el yoga como un camino espiritual que aspira a llegar a la plenitud completa de la vida humana, desde el principio se ha dicho que es imprescindible tener un maestro o una maestra espiritual. Es decir, una persona que ya ha recorrido el camino, que sabe cómo. Es como alguien que está subiendo una montaña, en el Everest. Ahí no va nadie sin un guía, sin un sherpa, alguien que conozca el terreno. Mm, Bueno, pues el guru o la guru es el sherpa que nos acompaña en este camino, que lo conoce perfectamente. Todos sabemos, hemos ido a la montaña, cuando intentamos subir una montaña y no sabemos muy bien el camino, muchas veces nos perdemos. Parece que hay un camino por aquí a la derecha que lleva a la cumbre y luego resulta que llega a un lugar que no tiene salida. Entonces hay que volver abajo. Tal. Bueno, hay veces, a mí me ha gustado siempre andar por las montañas. Hay veces que he querido ir a montañas muy interesantes, que he ido a los Pirineos incluso para conseguirlo, y en un punto del camino me he confundido. Había dos posibilidades. Cogí la que era mala y ya, en vez de llegar a la Neto, me fui hacia la Maladeta, que es otra montaña completamente distinta. Al final no llegué a ningún sitio. Bueno, si ahí hubiera ido acompañado de alguien que ya lo había recorrido, que conocía el camino, pues hubiera llegado hasta el final sin problema. O sea, esto es la función del gurú. El yoga, los testimonios más antiguos que tenemos están en las Upanishads. Desde las Upanishads más antiguas, la Brihadaranyaka Upanishad, el texto más antiguo del yoga. Mm, mm, Siempre hay una persona que es la que tiene ese conocimiento por experiencia y el discípulo, lo primero que hace, el aspirante, el practicante de yoga, lo primero que hace es buscar un maestro o una maestra que le oriente en el camino, que le transmita el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual, en el caso de la tradición del yoga, es algo que se transmite desde hace milenios por una tradición, lo que es un parampara, o sin parampara es un linaje, una transmisión. Una persona alcanza el conocimiento espiritual y lo transmite a la siguiente, que lo transmite a la siguiente. Entonces, es muy bonito ver así el yoga. El yoga Mm. que practicamos ahora se apoya en una tradición de 2500 años en la que se ha ido adquiriendo experiencia, se ha ido, todo este conocimiento lo podemos recibir de personas que lo han integrado profundamente en su propia vida. Y eso es lo que es un maestro. Entonces, en la tradición del yoga siempre se ha dicho, para la tradición del yoga, desde las Upanishads hasta el yoga como camino espiritual, siempre se ha pensado que era imprescindible tener un maestro espiritual, un guru o una guru para alcanzar la liberación. Un maestro, verdaderamente un maestro liberado, alguien que haya recorrido Mm. todo el camino. Mm. Es solo con la ayuda de un maestro liberado o una maestra liberada uno puede llegar a la liberación. Ahora bien,
mm, personas que ya han alcanzado la liberación, pues hay pocas. O sea, yo tengo toda la vida de práctica de yoga y de contacto con grandes maestros y solo estoy totalmente seguro de que haya alcanzado la liberación, pues mi maestra actual, Ama, y por eso la tengo como maestra. Y otras grandes yogis que he conocido, incluso mi primer maestro, no estoy totalmente seguro de que hubiera llegado a la liberación. Sé que era un gran yogi, una persona muy avanzada en la práctica. Entonces también se dice una cosa, mm, para enseñar a sumar a un niño pequeño no hace falta un catedrático de matemáticas. Del mismo modo, cuando estamos en nuestra práctica, eh, hay personas que tienen más experiencias que nosotros, que llevan más tiempo en el camino, que pueden ser nuestros maestros en esos niveles. Luego ya cuando la cosa se complica, nos tiene que ayudar alguien que esté claramente más avanzado que nosotros, porque es que en el camino de yoga hay muchos momentos como ese del montañismo que dije antes, que uno no sabe qué hacer verdaderamente. Pasan cosas y uno no, es que no tiene la visión de conjunto, que solo desde la cima es desde donde se ve todo lo de abajo, pero uno que está subiendo no tiene ni idea de lo que viene después. Entonces, por eso, lo ideal, por tanto, es tener un Satguru, es decir, un maestro o maestra que haya alcanzado la liberación, pero mm, pues para un buscador, un aspirante corriente como soy yo, una persona que esté suficientemente avanzada, como era mi primer maestro, Swami Krishnananda, pues sirve de sobra, porque estoy seguro que me va a costar mucho llegar a su nivel. Javier, has estado hablando de que el gurú es imprescindible porque tiene una visión, es decir, abarca una perspectiva mayor, más grande, ¿no? De la que podemos tener nosotros. Mm. Eh, pero claro, en estos días encontrar un gurú verdadero, pues a veces, como tú acabas de mencionar, ¿no? De cinco quizá o he conocido uno, ¿no? Que puedo decir de que ha llegado a la liberación, ¿no? qué cualidades podemos tendremos que tener en cuenta, ¿no? Para, a la hora de encontrar o de verificar, ¿no? Que un maestro está liberado, es verdadero. Sobre eso, en los textos tradicionales hay muchas descripciones de quién es el sabio o la persona liberada o el santo, o un yogi perfecto. Entonces, en la Gita hay 4 o 5 descripciones de eso. En las Upanishads hay unas cuantas. Hay muchísimos textos tradicionales que nos dicen las características. Eh, para elegir a alguien como nuestro guru o nuestra guru, primero tiene que resultarnos inspirador espiritualmente. Si no nos inspira, pues es una tontería, claro, no lo vamos a coger como guru porque no nos va a servir. Nosotros queremos nuestro objetivo, llegar a la liberación o avanzar lo más posible hacia ese estado de total libertad, plenitud, amor, sabiduría, que es a lo que aspiramos. Entonces, si vemos que el contacto con una persona determinada nos resulta como muy inspirador en esta línea, pues esa persona, eso es un requisito imprescindible. Pero hay mucha gente que tiene un gran carisma, que es inspiradora, que habla bien, eh, que tiene personalidad, que de alguna manera nos impacta. Otro requisito imprescindible es que sea una persona éticamente irreprochable, o sea, una rectitud moral absoluta, Mm. que no mienta, que no robe, que no engañe a los supuestos discípulos, que no se vea que no mm, saca nada nada material de los discípulos. Hombre, los discípulos pueden mantenerle o darle ofrendas, donativo, tal, pero que no, lo que busca que no busca nada en los discípulos. O sea, que no necesita a los discípulos en absoluto, para nada. O sea que podría perfectamente en cualquier momento dejarlo todo y tan tranquilo. O sea que está dando lo que los discípulos le piden, mm, incluso a veces dan bueno, muy a regañadientes, pues no tienen mucha vocación de ser maestros, pero tienen esa sabiduría. Entonces, a veces los discípulos tienen que sacárselo
como con calzador. Vamos, que no tiene interés en crear ashram, en buscar discípulos por un lado y por otro, no es proselitista, no cobra dinero, tiene que ser alguien que no, bueno, para su mantenimiento los discípulos le pueden ofrecer dinero, pero él no les pide nada. O sea, él podría irse y vivir por la calle como un mendigo, como hizo Ama durante mucho tiempo, como hizo Ramana Maharshi, como Swami Sivananda, como todos los grandes yogis en un momento dado vivían como mendigos, como locos por las calles, porque es que no necesitan nada, ya lo tienen todo. Entonces, esos son los maestros ya de nivel super elevadísimo. Pero bueno, tiene que ser una persona que se vea que no están utilizando a los discípulos, o para acostarse con las discípulas, o para sacar dinero a los discípulos, o para manipular las mentes. Eso es lo segundo, como una gran rectitud moral. Eso es muy importante. Por sus obras los conoceréis. Eso es importantísimo. Lo que dijo Jesús es fundamental. Luego yo diría que, bueno, yo creo que esas son las dos grandes características. Que resulte inspirador espiritualmente y, en segundo lugar, que sea moralmente irreprochable. Es decir, que practique lo que dice. Que si predica la humildad y el desapego y tal, se vea que es una persona humilde, desapegada, etc. Yo diría que con esas dos características sería suficiente. Bueno, y no es mucho de pago, pues. Exactamente. Así es, sí. Es sorprendente todo este tema, ¿no? Cómo, cómo encaramos este asunto cuando empezamos a comprobar la seria dificultad que a veces encontramos en nuestro desarrollo individual hacia la meta, hacia el encuentro con nuestro ser real. Y, y muchas veces también, a veces cuando somos demasiado egoicos, podemos también perder la perspectiva de querer ver también en el gurú pues equivocaciones, errores, como que al fin y al cuentas no tiene toda la razón. Incluso yo creo que, no sé si me estoy explicando, Javier, empezar a ver en este maestro ciertos taras, ¿no? Ciertos defectos que incluso podemos de afirmar o de concluir, pues esta persona sí es altruista o tiene compasión, es éticamente perfecta, pero luego es verdad que nuestro ego al final rechaza, ¿no? Rechaza el conocimiento y rechaza verdaderamente a dónde nos quiere guiar el gurú. Y no es darnos conocimiento, darnos teoría, sino mostrarnos nuestras propias imperfecciones. ¿Verdad, Javier? ¿No sería esto? Entonces, claro, cuando se topa uno con la figura del maestro espiritual, es como que en la presencia del maestro espiritual vamos a conseguir grandes estados de beatitud, ¿no? Y perdemos de vista que cuando uno entra en contacto con el gurú, con el maestro espiritual, realmente empiezan a aparecer todas nuestras miserias, ¿no? Y entonces es como que volcamos estas miserias que empezamos a sentir en nosotros mismos hacia el gurú, como que las proyectamos en él y las vemos en él. Y esto no sería un reflejo realmente de que empezamos a encontrarnos con lo principal en nuestro camino hacia, hacia nuestro encuentro con nuestro propio ser, el hecho de empezar a conocer nuestra personalidad. Hombre, sí, aquí, claro, has planteado una serie de temas muy importantísimos. Bueno, primero, en relación con lo anterior todavía también, vinculado con esto, a la hora de elegir un maestro. Mm, Ama siempre dice que si uno quiere, está buscando un maestro para que le guíe en la práctica espiritual, hay que ser muy cuidadosos, porque hay muchos supuestos maestros que son falsos maestros.
Yo diría que hay de varios tipos. Hay mm, algunos que simplemente, bueno, no tienen un nivel muy elevado, igual tienen un nivel elevado, pero no tan elevado que puedan resistir eh, como la alabanza, la adoración continua de los discípulos, el que la gente hace lo que ellos dicen. Hay que estar muy, muy avanzado para poder ser un maestro y que no se te suba el ego. Si uno alcanza una liberación ya no tiene ego, no hay problema. Pero si uno no alcanza una liberación, es muy fácil que vienen por ejemplo, si eres un varón, esto pasa mucho con los varones, vienen las discípulas, se le acercan, tal, pues a un hombre que no ha alcanzado la liberación, que no está totalmente desapegado, pues le halaga mucho que las chicas, las mujeres, pues le sonrían. Tal. Entonces, vienen los hombres, se postran, hacen todo el mundo hace lo que tú quieres, se te sube el ego. Entonces, Ama siempre recomienda, si uno va a elegir a alguien, ve a alguien que piensa, esta persona me inspira, me gustaría que fuera mi maestro. Hay que ser muy, muy crítico al principio. Hay que ponerle a prueba durante meses. Ama dice, durante 6 meses, un año, lo que haga falta. Observar su enseñanza muy bien, si es totalmente coherente con su enseñanza, si no tiene no le vemos ningún fallo. Porque en el momento en que uno toma a alguien como maestro, lo que uno está haciendo es poner su vida en manos de otra persona, en cierto modo. Uno no renuncia a su libertad, uno libremente quiere recorrer este camino y elige este guía. Eso es muy importante, no es como un profesor de una asignatura, de una disciplina cualquiera, es un maestro de vida. Uno se está jugando esta vida en esta encarnación, va a durar X años, 70, 80, lo que sea, pues de ahora en adelante me comprometo a hacer lo que diga esta persona. Por eso hay que ser muy crítico al principio y estar muy seguro, en la medida en que uno puede estar seguro, de que es alguien digno de confianza, que es un buen maestro. Entonces, claro, luego entonces uno le pide a su maestro si puede ser su maestro, el maestro te dice que sí, te inicia en el mantra, te pone un nombre espiritual, tal, ya eres su discípulo, y entonces Ama dice que los maestros tienen dos aspectos. Primero, el aspecto como de una madre, un padre, alguien muy cariñoso, muy amoroso, que derrama todo su amor sobre ti y su gracia. Y luego el de, como dicen en inglés, disciplinario. La persona que te va a dirigir tu disciplina y te va a decir lo que tienes que hacer, que en la práctica de yoga, la práctica de yoga es muy difícil, es darle la vuelta completamente a nuestra manera de ver las cosas. Entonces, el segundo aspecto es el maestro, el guru estricto. Ya no es el padre o la madre, sino el guru. Entonces dice Ama, al principio los maestros son muy cariñosos, muy agradables y así seducen a los discípulos. Cuando el discípulo ya está totalmente enamorado y entregado en manos del maestro, entonces es cuando se pueden empezar a trabajar. Claro, y ese trabajo consiste en esa roca bruta que somos, que tiene dentro una escultura maravillosa, pues el gurú es como el escultor, que coge el cincel y empieza a darnos golpes, para darnos esa forma que ya es la que tenemos dentro, es descubrir lo que llevamos dentro, pero a golpes, a menudo. Eso es lo que llama, decía Swami Sivananda, eso es, el gurú es un médico, es un cirujano que practica una operación que se llama egodectomía, es el que te quita el ego. Igual que Qué te quita bueno. el apéndice o te quita lo que sea, pues te quita el ego. Claro, y quitar el ego a una persona, que esta persona llegue a ser totalmente humilde. Y para eso la verdad es que a veces se tienen que hacer grandes perrerías. Claro, el ego se defiende. El ego dice, oh, este hombre, no hay derecho, me está haciendo hacer unas cosas. Y yo, entonces sale el orgullo. Yo que soy tan importante y este señor, o esta señora, me dice que haga estas cosas. Nada, eso es que no es un verdadero maestro, entonces uno se escapa. Sí, Claro, ahí es muy difícil el discernimiento. sí, sí. ¿Es verdad que es un mal maestro o no? ¿Es un buen maestro y es mi ego el que está surgiendo? Bueno, pues ahí hay que tener mucho discernimiento. Si se empieza desde el principio con una actitud muy crítica, muy cuidadosa y tal, pues el camino puede ser más fácil. Pero si uno de repente le encanta a alguien y se vuelve discípulo de esa persona, porque sí, yo he visto desengaños terribles, o sea, de Mm, personas que estaban totalmente entregadas a un maestro y les he encontrado hundidos absolutamente porque en un momento dado han descubierto que ese maestro era un farsante. mm, El mm, falso maestro puede ser alguien que no estaba suficientemente
avanzado y ha caído porque no tenía suficiente autocontrol. Pero luego hay otros dos tipos de falsos maestros que son graves. Hay algunas personas que sí se creen que han llegado a la liberación, pero no es verdad. Es un error muy típico. Uno tiene una experiencia y se cree que ya es eso, y a partir de entonces ya pues tiene discípulos, crea un asrama, eso es un desastre. Y luego otros que son unos caraduras, que saben que no tienen ningún conocimiento espiritual, pero que saben que la gente, si pones los ojos un poco así en blanco y dices, has estudiado, has leído unas escrituras y sabes transmitirlas bien, pues la gente piensa que eres un gran maestro. Entonces son el otro tipo de falso maestro, de pseudo guru. Entonces, son dos peligros. Hay que ver si verdaderamente la persona tiene un nivel espiritual y si la persona no nos está engañando. Son las dos peligros. O sea, lo que tú planteas son cuestiones importantísimas porque es el discernimiento sobre nosotros mismos y también el discernimiento sobre el maestro. Es el camino del discernimiento el que estamos recorriendo. Fantástico, Javier. Cuando el discípulo está maduro o cuando la persona está madura, ¿no? Aparece el gurú, ¿no? Esto es una frase, ¿no? Que se conoce mucho, ¿no? En la filosofía oriental. Mm. Eh, ¿A qué se está refiriendo aquí, Javier? Porque esta madurez de entrega total y de reverencia y de poner el ego a los pies del maestro, o de la noche a la mañana puede llegar el maestro en cualquier nivel evolutivo en el que uno se encuentre y puede ayudarle a despertar, ¿no? Sí, es una frase tradicional. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Entonces, pero el maestro aparece a veces sin buscarlo y otras veces después de una búsqueda. O sea, si la persona ve que necesita consejo en su camino espiritual, pues busca un maestro, una maestra. Entonces, oye hablar de unos, de otros, lee, los conoce y puede encontrar. O sea, el buscar el maestro es correcto. No hay que pensar por esa frase que, que ya aparecerá. Es siempre en los maestros espirituales insisten, hay que tener fe en que lo divino, lo absoluto, el guru, la gracia del guru se manifestará cuando haga falta, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Siempre hay que actuar por saber que en el fondo lo divino y el guru son los que lo hacen todo, que nosotros no hacemos nada, pero se insiste mucho en esto, actuar como si todo dependiera de nosotros. Porque si no, si pensamos, no, ya llegará cuando llegue el momento. Entonces uno tiende a quedarse en un estado tamásico, de no hacer nada. ¿Para qué voy a hacer práctica espiritual? Incluso la gracia de Dios me liberará cuando llegue el momento. Pues no. Entonces si uno ve que le viene bien un maestro, hay que buscarlo. Y aparecerá el maestro cuando uno esté preparado. Pero otras veces es verdad que vemos en historias de muchos maestros, o de muchos grandes yogis, que el maestro ha aparecido de repente, sin esperarlo. Pero bueno, o sea que es cierto que aparece cuando uno está preparado, pero la manera de prepararse es, por una parte, ir haciendo ya la práctica espiritual, todo el yoga, lo mejor que uno pueda, y si uno siente que está un poco desorientado o tiene dudas, entonces buscar positivamente un maestro. Eso es parte de la preparación. Y luego la madurez, es verdad que hay una frase también entre los maestros indios, que cuando hablan entre ellos, yo creo que se lo dirán, y dice, es mucho más difícil encontrar un buen discípulo que encontrar un buen maestro. Buenos maestros hay unos cuantos, pero buenos discípulos casi no hay. Están muy quejosos los maestros de que no encuentran buenos discípulos. Así que nuestra tarea es convertirnos en buenos discípulos, en la medida de lo posible. Muy Y luego, bien. hay una cuestión muy peliaguda, que es, yo creo que no hay que estar de acuerdo con el gurú en todo. O sea, Ujú. el maestro o la maestra, Ama, por ejemplo, mi maestra Ama, uno tiene que estar seguro de que el camino espiritual que enseña nos gusta. O sea, su manera de enseñar, su enseñanza espiritual y el camino que enseña nos gusta y estamos de acuerdo totalmente con el maestro. En eso hay que estar de acuerdo completamente. Pero luego, cada maestro tiene sus propias ideas políticas,
por ejemplo. Hay maestros que no se meten en política, pero hay otros que sí. O simplemente que al ser apolíticos, por ejemplo, yo recuerdo una situación de AMA en la que AMA no se mete en política. Fue a un hotel, estaban en huelga los trabajadores y como AMA fue al hotel, la huelga se rompió. O sea, que intervino ahí sin darse cuenta. Bueno, ahí pues ella no se mete en política, pero claro, yo tengo mis ideas políticas y ahí no os puedo acuerdo con lo que hizo AMA, por ejemplo. Pero bueno, eh, ideas políticas. Luego, costumbres culturales. Un maestro que sea de la India o de Japón o de África tiene sus costumbres que no tenemos nosotros por qué adoptar. Nosotros tenemos otras costumbres. Por eso, hombre, hay maestros muy abiertos de mentalidad, como Ama o Swami Shivananda, y otros que son menos abiertos, son más tradicionales. Pues no hay por qué estar de acuerdo en todo lo que diga tradicionalmente ese maestro. O sea, hay que estar de acuerdo y seguir y aceptar totalmente lo que dice el maestro en cuanto a la práctica espiritual que tenemos que hacer, pero no hay por qué decir que sí a todos los detalles de todo lo que diga el maestro o de todo lo que piense el maestro. Este es un tema discutible. Mm. Vamos, esto sí que es mi opinión. Esto no es una cosa tradicional. Javier, porque también luego está esa parte de que lo estaba aprendiendo contigo en el curso de Yoga Sutras, de las dos etapas por las cuales pasa el sadhaka, ¿no? O el aspirante espiritual, que son las tesis y la mística, ¿no? Es decir, los esfuerzos para lograr un estado y luego ese estado es sin esfuerzo, ¿no? Pues es el estado contemplativo, ¿no? En el que uno está pues disfrutando y percibiendo sin ninguna dificultad pues el estado, ¿no? de su propio ser. Pero hay ahora ciertas corrientes espirituales, de hecho hay una conocida como Neo-Advaita, ¿no? Que, pues que afirman de que, bueno, pues que no son necesarios, ¿no? Toda esta parte de los esfuerzos, de realizar un trabajo con uno mismo, pues porque ya somos el ser y ya somos el ser en sí mismo y ya estamos liberados, nunca hemos estado esclavizados realmente, no hay nada que buscar porque ya está aquí y por lo tanto no hay esfuerzos que realizar. Eh, claro, esto puede tener su peligro, ¿no es cierto, Javier? Bueno, este tema ya está tratado en la tradición del Vedanta, en la tradición del yoga, desde hace mucho tiempo. Eh, Hay un texto incluso, por ejemplo, de uno que se llama Vidyaranya, que se titula Jivanmukti Viveka, el discernimiento de la liberación en vida. Y ahí discute el tema, este tema precisamente. Es verdad que ahora mismo ya somos lo absoluto, somos el Atman, el Paramatman, Brahman, lo absoluto, y no hay nada que hacer, no hay nadie que tenga que hacer nada. De hecho, no hay ningún individuo que tenga que hacer nada, porque solo existe lo absoluto y yo soy lo absoluto. Entonces, si solo existe lo absoluto, no es que no haya que hacer nada, ni que deje de hacerse nada, sino que no hay nadie que pueda hacer o dejar de hacer nada. O sea, eh, esa es la verdad suprema. Pero, por ejemplo, hay un texto que se llama Yoga Vasista, importantísimo dentro de la Advaita Vedanta, Sí. dice, esto es la verdad suprema. Y tanto el maestro que enseñe esto como el discípulo que lo escuche, ambos irán de cabeza al infierno. ¿Por qué? Porque es una verdad muy peligrosa. Te dicen, tú ya eres perfecto, no tienes nada que hacer. Eso es verdad, pero eso no se refiere a este individuo. Este individuo es un ente limitado que nació, morirá, dura un tiempo y tiene sus virtudes y defectos. Este individuo. Pero es que yo no soy este individuo, yo soy Brahman, yo soy lo infinito. Entonces es verdad que Brahman no tiene que hacer nada. Pero este individuo, mientras se crea que es un individuo, tiene toda clase de deberes y normas y leyes que tiene que seguir. Por ejemplo, un ejemplo típico. Este individuo come frutas y arroz, etcétera, y no come clavos y cristales. ¿Y por qué? Si es Brahman, puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, no. Hay unas normas alimenticias que si uno no las sigue, se muere. Y normas físicas, yo no me tiro por la ventana, este individuo no se tira por la ventana. Brahman no, Brahman es perfecto, no tiene nada que hacer ni que dejar de hacer. Ese es mi verdadero ser, la verdad suprema. Pero mientras yo crea que soy este individuo, hay una serie de límites. Y son límites físicos, biológicos, éticos,
No puedo ir por la calle pegando a la gente, porque entre otras cosas me acabarán pegando a mí, acabaré en la cárcel y pasaré fatal. Exactamente, exactamente. Y así, muchas cosas. Entonces, eh, el neoadvaita, en general, sí que insiste en la importancia de tener un maestro para que transmita el conocimiento. Eso sí. Pero muchos de los neoadvaitin eh, no tradicionales dicen que no hay que pasar las etapas previas antes de llegar al conocimiento, sino que directamente hay que practicar el conocimiento. Eso la tradición siempre ha dicho que el camino espiritual es gradual, que antes de llegar a las contemplaciones más elevadas, uno tiene que ir paso a paso. En el Vedanta hay 4 requisitos, que son discernimiento, desapego, una serie de cualidades y anhelo de liberación. En el yoga está yama, niyama, asana, pranayama, es un camino gradual. Siempre el conocimiento del absoluto se adquiere gradualmente. Y de hecho se ve, bueno, esto es la respuesta teórica, que yo creo que es teóricamente convincente, pero de hecho se ve que una buena parte de estos maestros que predican que la ética no es necesaria, lo han llevado a la práctica, efectivamente, se han comportado inmoralmente y grandísimos escándalos de toda clase se deben a esa seguridad que tienen de que no hace falta cultivar la ética. Ellos y sus discípulos, los discípulos los pobres son los que peor lo pasan, porque al fin y al cabo pues son discípulos, son personas que ya se sabe que somos limitados. Pero ellos que van de perfecto y acaban, la mayor parte de los neadwaiting conocidos han acabado con escándalos sexuales, escándalos financieros, comprando, viviendo riquísimamente, de una manera totalmente que no le toleraríamos a ninguna persona corriente, pero a ellos se les tolera porque están más allá del bien y del mal. Tradicionalmente se dice, cuando uno no ha llegado a la liberación, tiene que tenerse a las normas éticas, porque está en este mundo. Y cuando uno ha llegado a la liberación, siempre espontáneamente cumple las normas éticas, porque le salen directamente. Él no necesita, no tiene apego, no. A ver si recuperamos la conexión con Javier. Parece que se ha ido un poco la conexión. A ver, ahora sí, Javier. Ahora, justo, te dejé de ver un minuto. Pues bueno, Sí. sí, he conocido maestros no dualistas que han, pues uno que tenía 2 discípulas, una morena y una rubia, y se acostaba con las dos. Y las dos lo estaban pasando fatal. Porque claro, el estar 2 mujeres enamoradas de un hombre, además que los maestros, esta clase de pseudo maestros, abusan de su carisma. Entonces, todas las discípulas, si el maestro les dice, ven, ¿quieres pasar la noche conmigo? Tal, y ya para ellas es una experiencia mística. Pero claro, al cabo de un poco, pues cuando ven que una no es la única, pues se pasa fatal, como cuando te ponen, bueno, imagínate, cuando hay un bígamo, pues que eres tú una de las personas que está ahí engañada. Bueno, pues es un gran peligro. Por eso dije antes que el requisito indispensable para que un maestro, para ver que un maestro sea un verdadero maestro, es que sea éticamente irreprochable. Por lo menos tanto como le pediríamos a un amigo nuestro, a cualquier persona, alguien que nos quiere vender una casa. Pues nos fiamos de hay que ver que es una persona honrada, que no nos va a estafar. Pues si ponemos nuestra vida en manos de alguien, tiene que ser una persona ética. Si no, estamos perdidos. Hay maestros también, por ejemplo, maestros alcohólicos, cuyos discípulos todos acababan alcoholizados porque les parecía, si mi maestro, que es un santo perfecto, bebe y continuamente, pues yo también podría hacerlo. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, esto realmente sucede también mucho no en los maestros, sino en los propios practicantes de yoga, ¿no? También lo vemos actualmente, ¿eh? Que se centra mucho quizá en la práctica de ejercicio físico, asanas, demostración con el cuerpo, pero toda la parte del proceso de purificación a nivel de, pues pues eso, ¿no? De la parte ética y todo lo, digamos, la purificación de la mente, actitud, hábitos negativos, etcétera, pues se lo saltan un poco, ¿no? Llamas y ni llamas, por así decirlo. Claro. Sí, eso es en el yoga clásico, pues eso, llamas, ni llamas asana.
no violencia, la verdad, no robar. Si un maestro no cumple eso, pues eso no es un maestro. O sea, no ha llegado ni al primer nivel de la práctica de yoga. Y luego, dentro de los requisitos del Vedanta, eso te dije antes, discernimiento, un cierto simplemente para practicar Vedanta, que el Vedanta funcione. Tradicionalmente se dice, uno tiene que tener un cierto grado de discernimiento, de desapego, luego, de control de la mente, control de los sentidos, de una mente serena, de fe, de resistencia, ser capaz de una vida austera, que aunque las circunstancias sean duras, uno lo soporta. O sea, son cualidades éticas fundamentales simplemente para poder practicar Vedanta y que funcione. Pues claro, si esto se lo piden al buscador para que empiece el camino, el maestro se lo tiene que tener, vamos, tiene que salirle espontáneamente. Hay un samadhi, uno de los samadhis más avanzados de los Yoga Sutras, que se llama Dharma Mega Samadhi, que es el samadhi de la nube de virtud. Entonces, una de las interpretaciones dice, cuando uno alcanza ese nivel de absorción de la mente, esa contemplación en la que se instala, de ahí surgen todas las virtudes espontáneamente. Es como que te llueven las virtudes, por eso es la nube de virtud. Uno, todas las cualidades de llama, ni llama, etc., le surgen espontáneamente, ya no con esfuerzo, es lo que tú decías antes. Camino espiritual siempre en todas las tradiciones tiene primero una parte, lo que llaman moral, luego ascética y luego la mística. La moral son el cultivo de virtudes, luego la ascética son la adquisición de una serie de cualidades que luego van a favorecer la práctica de meditación, de contemplación, y luego la parte más avanzada. En el Vedanta, estudio, bueno, primero los requisitos, luego estudio, reflexión y meditación. Meditación es ya lo último. En los Yoga Sutras, Yama Niyama Asana Pranayama, y meditación es lo último, es la última práctica antes ya del samadhi y de alcanzar liberación. Todo lo otro, la gran masa de la práctica espiritual es lo anterior. Es cultivar la no violencia, la veracidad, no irse purificando, una actitud de fortaleza, de fe, ir practicando la postura, el control de la respiración, ir concentrando la mente. Bueno, todo eso se va adquiriendo muy gradualmente. Y es muy, muy bonito en los Yoga Sutras, es un camino científico, muy gradual, con gradual aquietamiento de la mente, empezando por lo más exterior y acabando en lo más elevado. Y lo mismo en el Vedanta. Sí. A mí me llamó mucho la atención cuando comentaste en el curso de los Yoga Sutras que los yamas y niyamas, toda la parte ética, que son los pilares de toda la Ashtanga Yoga, es una práctica en sí misma que nos lleva a la liberación. Ajá, sí, desde luego. Fíjate que al principio del capítulo segundo se habla de Kriya Yoga. Entonces, en el Kriya Yoga se compone de estudio de las escrituras, ascesis y devoción a Dios. Pues solo con eso es un camino completo. Luego ya se habla de Ashtanga Yoga más adelante, de las 8 etapas, pero ese es un yoga que se llama Kriya Yoga, que te lleva a la liberación. Incluso en otro sutra te dice, ¿cómo llegar al Samadhi? Pues te dice un camino, otro, dice, o por la devoción a Ishvara, solo por la práctica de Ishvara Pranidhana, de uno de los 5 niyamas, uno llega a la liberación. Claro, es el camino del Bhakti Yoga, del yoga de la devoción completo. O sea que, en realidad, claro, lo bonito de los Yoga Sutras es que ofrece un conjunto de técnicas enorme. Es un yoga integral. Todos los aspectos de la persona se cultivan y gradualmente uno va controlándolo todo. Integra Jnana Yoga en el estudio de las escrituras, Bhakti Yoga en la devoción a Dios, el Karma Yoga. Muchas veces se interpreta Ishvara Pranidhana como Karma Yoga, yoga de la acción. Actuar ofreciendo con una actitud de ofrenda, de sacrificio, de entrega desinteresada, actuar de esa manera. Bueno, en todos los yogas importantes, al final son yogas bastante integrales. Cualquier camino que uno coja tiene que tener la parte ética, parte más ascética, parte contemplativa, y luego cada camino de yoga se especializa más en algún aspecto. Si uno coge el Hatha Yoga, pues todo lo de asanas, pranayama, mudras y bandhas, karmas, eso es lo específico, eso es una cosa propia. Y además son técnicas fabulosas. Control de la mente, aquí también equilibrio de la mente por medio del equilibrio del cuerpo. Es un truco fabuloso que no se les había ocurrido antes de que se creara el Hatha Yoga. Ahí por el siglo X después de Cristo.
Bueno, pues, mm, bueno, pues eso sí, el elemento ético y de acción, esfuerzo, es imprescindible. Mm. Es cierto, perdón, una cosa se me ocurre ahora. Hay maestros que parece que no han hecho esfuerzo, que no han tenido maestro. Por ejemplo, tenemos Ramana Maharshi, Amma, Swami Ujú. Shivananda, no tuvo, bueno, conoció a su maestro, estuvo con él un rato y ya no le volvió a ver. Entonces hay personas que parece que no han tenido maestro o personas que parece que no han hecho esfuerzo. Por ejemplo, Anandamayi, la gran santa, pues no tuvo maestro y no hizo ninguna sadhana especial. Aquí se dice, claro, son excepciones. Son como la excepción que confirma la regla. Gente que ya se dan purificada interiormente, pues que de repente ya están en un nivel muy elevado de práctica. Entonces, en ese nivel ya no necesitan ni maestros ni casi práctica. Eh, pero el común de los mortales, pues, no estamos en ese nivel. Por ejemplo, se habla muchas veces el Tantra. Tradicionalmente, el Tantra, para practicar Tantra propiamente dicho, se dice que hay que estar muy purificado interiormente, para personas que ya tienen un gran desapego, porque si no, uno se empieza a liar con las prácticas tántricas y acaba más apegado que al principio. Bueno, por eso, es cuestión todo de grados, a ver dónde nos encontramos. ¿Tengo algún apego o soy totalmente libre? Es decir, ¿podría yo ahora dejarlo todo, salir a la calle desnudo y olvidarme de todo? ¿O necesito mis amistades, relaciones, parejas, posesiones, dinero, todo eso? ¿Tengo necesidades todavía? Pues entonces todavía tengo mucho que avanzar, que purificar. Pero al final sí, al final uno es totalmente libre, es absolutamente libre. Ya no necesita nada porque está instalado en la conciencia de que yo soy lo infinito, soy lo absoluto. Todo este universo entero es como una burbujita dentro de mí. Eso es lo que decía Ama. Todos estos universos son como una burbujita en el océano de beatitud que soy yo. A veces se le escapan esas cosas. Cuando se da cuenta dice, no, no, yo soy una mujer, una loca que no sabe nada, que no puedo disimular. Javier, has mencionado la palabra Ishvara. Mm, Eh, Ishvara es aquel principio o aquel espíritu, por llamarlo de alguna manera, que simboliza eh, aquel o aquello que nunca ha estado vinculado con la materia de ninguna manera, ¿no? Nunca ha estado esclavizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dios. mm, eh, ¿Podemos elegir a Ishvara o a Dios como nuestro gurú? mm. Hombre, se dice que Ishvara es el guru de los gurus, desde luego. Ishvara o Dios, o Shiva, como queramos llamarlo. En los Yoga Sutras la idea que se tiene de Dios es muy reducida, pero bueno, podemos ampliar con ideas más amplias. Krishna, Shiva, o el Dios Padre del cristianismo, o si uno no cree en un Dios personal, lo absoluto, impersonal, el universo entero. Ese es nuestro verdadero maestro, que es idéntico en el fondo con nuestro ser más profundo. Eh, todos los maestros insisten. El maestro, el guru, no es una persona, sino un principio. Ese es el guru con mayúscula. Y ese guru es Dios, es nuestro ser más profundo. Eh, y ese es el verdadero maestro. Lo que pasa es que no lo percibimos. Ese es todo el problema. Toda la práctica del yoga, el objetivo de toda la práctica del yoga es llegar a entrar en contacto con nuestro verdadero ser o con Dios, con ese maestro, ese principio del maestro. Swami Shivananda tiene un libro que se llama Guru Tattva, el principio del guru. Es todo, el tema ese, único es ese. Mm. Entonces, a veces se dice, bueno, no nos basta con el maestro interior. ¿Para qué necesitamos un maestro exterior si hay un maestro interior dentro de nosotros? Eso es cierto. Pero es que nosotros no tenemos contacto con nuestro maestro interior. Si tuviéramos contacto, ya estaríamos liberados. Eso es lo propio de las personas liberadas que han llegado a la perfección del yoga. Son las personas que son conscientes continuamente de ese guru interior, que es Ishvara, que es el Atman, que es Brahman. Y por eso hace falta un guru exterior. El único objetivo del guru exterior es descubrirnos, ayudarnos a descubrir nuestro guru interior. Y el guru exterior lo que más desea es que lleguemos a descubrir ese guru interior y ya no le necesitemos para nada. O sea, está deseando librarse de nosotros. Así como tiene mucho amor, pues sí, nos acompaña. Y dice que cuando hemos entrado en contacto con un Satguru, con un verdadero guru, ya no nos dejan ir. Ya vamos a estar
siempre con esa persona. De hecho, si uno cree en la reencarnación, cuando uno conecta con un gurú profundamente, se dice que a menudo ya era nuestro gurú anteriormente y hemos retomado este camino. Pero bueno, el gurú ya nos da la mano y ya no nos da. En una oración que hay, que se dice en el entorno de Ama, dice: oh Madre Divina, danos la mano y no nos sueltes, porque si somos nosotros los que te agarramos a ti, igual nos distraemos y te soltamos. Pero el gurú verdadero, con toda su sabiduría y su amor, nos da la mano y no nos suelta. Y aunque nos distraigamos, no hay peligro porque no nos va a dejar nunca. Me acuerdo de un swami que decía, fuimos al ashram de Sivananda en Rishikesh y le dijeron: ¿podemos reencarnarnos como animales inferiores o podemos retroceder en nuestra evolución espiritual? Y dijo: no os preocupéis, habéis venido al ashram de Sivananda, ya solo vais a seguir ascendiendo. Ya habéis entrado en contacto con el guru, con un verdadero guru, con Sivananda, con este ashram, ya solo puede ir ascendiendo. Y cuando uno contacta con el guru humano representa nuestro verdadero ser. Y al final, en realidad, el discípulo y el maestro son una sola cosa. El maestro ya lo sabe. El maestro sabe que todo es una única realidad y ve todo el universo, todas las cosas en sí. Nosotros no, pensamos que somos un ser separado y por eso vemos un gurú exterior. Pero poco a poco uno se va dando cuenta que ese gurú que está ahí fuera en realidad representa algo que está en nuestro interior. Y luego uno se da cuenta que ese gurú interior está en todas las cosas. Hay una historia muy bonita que está en el Bhagavata Purana, que es la historia de los 24 maestros de la Avaduta. Había un maestro, un yogi de estos avadutas que va por ahí desnudos, haciendo el loco, pero que era totalmente libre, un sabio de primera. Y le dijeron: ¿y cómo has llegado a tu estado? Y dice: yo es que he tenido 24 maestros. Entonces iba diciendo: ¿y cuáles han sido estos maestros? Pues la tierra me ha enseñado a resistir las cosas, una estabilidad. La abeja me ha enseñado a ir libando de una flor en otra y aprendiendo de todos. Así fue enumerando 24, el árbol, la nube, el arco iris, la prostituta no sé qué, de cada ser iba aprendiendo algo. Esa es una persona que es capaz de ver el gurú presente en todas las cosas. Esa actitud tenemos que irla desarrollando. Pero mientras no seamos capaces de aprender de todo, es decir, mientras no tengamos este contacto con el gurú, con el principio del gurú, pues viene bien un gurú humano que sea el que nos ayude a descubrir ese gurú presente en todas las cosas. ¿Cómo me enrollo? Maravilla, Javier, escucharte, de verdad. Yo me quedaría aquí más tiempo escuchándote. Entonces, que tienes una paciencia. ¿Saben? Pues, Javier, una pregunta que también me llama mucho la atención, muy curiosa. El tema de cómo se ha ido transmitiendo el conocimiento en la tradición de la India de maestro a discípulo, ¿no? Pero ¿quién fue el primer gurú? Eso en cada tradición se dice que el Adi Guru, pues Shiva, es el Adi Guru. En los Yoga Sutras se dice que es el maestro, Ishvara es el maestro de los antiguos. En la Bhagavad Gita, Krishna dice que él fue el que enseñó este yoga a Manu, etc. O sea, siempre el maestro original es Dios. Pero no es que Dios se encarne y se ponga a enseñar las cosas, sino que es ese Dios o ese absoluto que tenemos en nuestro interior. Entonces, es verdad que los primeros maestros, cuando empezó la tradición del yoga, ahí hubo unas personas extraordinarias que fueron investigando y fueron descubriendo eso y llegaron a descubrir este conocimiento liberador. Y son los que lo transmitieron. Esto que te digo es una explicación como histórica, porque según la tradición es una cosa que no tiene comienzo. Esta tradición no tiene comienzo porque en todos los ciclos cósmicos, universales, siempre ha habido esta transmisión del yoga. Eso es según la tradición, la mitología, la tradición. Como desde un punto de vista histórico, en los textos más antiguos de los Vedas todavía no se habla de yoga, de liberación, de tal, y a partir de la Upanishads es cuando se empieza a tratar estos temas más profundamente y hay gente que se dedica a eso. En esa época en la India empezaron a existir los shramanas, quiere decir, son como los renunciantes, personas que se dedican totalmente a la reflexión filosófica, a la meditación, buscando este conocimiento liberador.
Entonces, están los yogis dentro del hinduismo. Está Buda, por ejemplo. Buda era un shramana. Lo que pasa es que no le satisfizo lo que le decían los yogis hindúes ni lo que le decían los jainistas, y él mismo hizo su propio trabajo y alcanzó el despertar. Y de él procede todo el budismo. Entonces, gente extraordinaria como Buda son los que dieron origen a las diferentes tradiciones. Y luego hay también gente excepcional que vemos a lo largo de la historia que hacen grandes aportaciones, introducen grandes novedades dentro de la práctica de yoga o del camino espiritual, o le dan un giro. Por ejemplo, Jesús era un gran maestro y aportó grandes novedades, cosas muy interesantes. Entonces, pues hay gente extraordinaria. Es como, es lo que el término que se usa en la India es el de encarnaciones divinas, gente que pues que suponen como un punto de partida o un empujón. Si hay algo que está, una tradición que está un poco entrando en vía muerta, que las cosas no va muy bien, pues aparece una persona que le da un nuevo impulso. Bueno, pues eso, hay personas que son como origen, de alguna manera, o que en ellos se revela por primera vez este conocimiento. Pero lo que pasa es que la mayor parte de nosotros no somos rishis o budas de ese nivel. Lo llegaremos a ser si seguimos practicando yoga, eso desde luego, porque todos se nos asegura en la Gita, en todas las escrituras se nos asegura que una vez que entramos en el camino del yoga, eso ya nunca, incluso aunque lo dejemos, lo retomaremos de alguna u otra manera. Justo en el capítulo 6 de la Gita, lo que estamos viendo, el texto que vamos a tratar justo después, en el curso que estamos viendo sobre la Bhagavad Gita, al final del capítulo 6 es cuando Krishna le asegura a Arjuna le dice: si uno deja yoga, pues uno se raja o se muere antes de llegar a la meta, y dice: no te preocupes, ya si estás en camino, te reencarnarás y seguirás tu práctica. O bien, vamos, que no hay que perder la esperanza. Si uno está en este camino, ya es inevitable. Es como un ejemplo, por ejemplo, bueno. hay agua en un regadero y entonces quitamos el tapón y hay algo flotando en el agua. Bueno, pues eso empieza a dar vueltas y empieza a acercarse a ese agujero. Eso es el movimiento del yoga. Estamos en ese movimiento del yoga hacia la liberación. Y no es que lo hagamos nosotros, es que eso nos atrae y ya no nos va a dejar ir. Una mosca que esté flotando, dando vueltas, esa va a acabar tragada por el fregadero. Pues lo mismo le pasa a nosotros. Nuestra individualidad va a acabar fundiéndose con lo infinito. Si hemos sentido esta llamada espiritual, eso ya no nos suelta. Eso podemos estar seguros. Eso nos lo aseguran las escrituras y los maestros. Como abejitas hacia el polen, ¿no? Hacia las flores. Sí. O, sí, es verdad. O como también mariposas atraídas por el fuego del conocimiento, acaba con la individualidad y acabamos siendo ese fuego. Es cuestión de llegar a ser conscientes de nuestra verdadera naturaleza, únicamente. Y ahora parece que no somos conscientes. Y bueno, poco a poco es ir abriendo los ojos. Simplemente es algo que ya está aquí ahora mismo y que estamos viendo, que estamos percibiendo, porque no hay otra cosa. Eso ya lo estamos percibiendo. ¿Y por qué nos parece que no lo percibimos? Sí lo estamos percibiendo. De hecho, ya somos libres y no hay nada que conseguir. O sea, eso que dicen los Neadvaitin es verdad, pero esa es la verdad. Eso es instalarse en esa conciencia. Para eso hace falta mucho trabajo. Vaya que sí. A mí me viene con esto, Javier, la metáfora que se utiliza de la oruga y la mariposa. Una oruga no le pueden crecer alas. Es decir, necesita un tiempo, ¿no? Pues eso, de recogerse y alquimizarse, ¿no? Transformarse para llegar volvemos otra vez a decir, para llegar, ¿no? Como algo que está en un futuro, que no está aquí. Pero el estado de la mariposa puede representar de alguna manera, ¿no? Ese estado interior de libertad, en el cual ya uno no está, como tú decías antes, ¿no? No está pegado y sufre, ¿no?
por los objetos del mundo, ¿no? Sí, claro, es verdad. Es como eso, el gusano que se transforma en crisálida y luego se transforma en mariposa. Hay que pasar una fase de crisálida, ¿no? Eso todo el mundo. Los que parece que no lo pasan es que ya lo han pasado o que lo han pasado muy rápido porque tenían una gran capacidad espiritual. Pero por otra parte es verdad eso, que ahora ya somos luz. Entonces, ese conocimiento de que yo soy lo infinito, soy perfecto, soy divino, no hay nada aparte de mí, etcétera, eso es lo que hay que cultivar, ese conocimiento. Pero a la vez que se cultiva ese conocimiento, hay que actuar todavía mm, siguiendo, mientras uno no esté totalmente instalado en ese conocimiento, tiene que actuar como si el mundo dualista fuera verdadero. O sea, como si hubiera salud y enfermedad, como si hubiera bien y mal, como si hubiera arriba y abajo. En realidad no los hay, pero mientras lo creamos hay que actuar como si fuera así. Entonces esa es la fase de crisálida, pues un ejemplo parecido, la semilla y el árbol. Mm. Pues la semilla está ahí y el árbol entero está en la semilla, pero del árbol de la semilla a un árbol plenamente desplegado, bueno, hay una serie de fases intermedias. Pues podríamos llamarlo, porque claro, esto como que causa mucho rechazo cuando se habla de morir a la personalidad, ¿no? Mm, Es como una muerte. Es decir, la bellota, por ejemplo, antes de convertirse en el gran bellotero, tiene que dejar de ser bellota. El gusano tiene mm, que dejar de ser gusano, ¿no, Javier? mm. Entonces es como una especie de muerte para realmente poder experimentar lo que significa la verdadera vida, ¿no? Lo que es la vida realmente. Claro, es la muerte de la individualidad o de nuestras limitaciones. Creemos que somos un ser limitado. Lo de que somos un ser es verdad. Solo hay que quitar lo delimitado. Entonces, el afán de permanecer aferrados a nuestras limitaciones no se comprende. Es soltar nuestras aparentes negatividades, que no son nuestras, y nuestras aparentes limitaciones y disfrutar simplemente. Pues lo que pasa es que estamos muy apegados a nuestras limitaciones porque es lo que conocemos y lo otro nos da miedo. Hombre, la libertad da miedo, la libertad total. Entonces por eso nos aferramos a toda clase de cosas, sobre todo a la idea de yo individual, separado. Entonces poco a poco eso es un trabajo lento. Eh, mm, es sustituir una idea equivocada por una idea correcta. O abrir los ojos, ver lo que somos. Sí, pero claro, todo eso es un trabajo de educación gradual, igual que se educa a un niño pequeño, pues el yoga es una educación nuestra. Pasar del estado de ignorancia o de muy poca sabiduría manifiesta a que la sabiduría se manifieste plenamente en nosotros. Ya tenemos un poco de sabiduría, todo el mundo tiene un grado de sabiduría. Tenemos toda la sabiduría dentro de nosotros, pero es como que hay una luz muy grande, pero la tenemos tapada. Entonces, lo que hay que hacer es quitar eso que la tapa. Sin embargo, fíjate que he oído hablar de un apego muy peculiar que es el apego al sufrimiento. Hay personas que están apegadas a diferentes formas de sufrimiento porque es lo que conocen y prefieren sufrir antes mm, que arriesgarse o que alejarse de lo que conocen. Es lo que nos pasa a nosotros. La individualidad aparente es puro sufrimiento, es limitación. Somos lo infinito, maravilloso, perfecto, eterno, inmortal. Y tenemos una idea que dice, no, no, tú eres limitado, tienes poco conocimiento, tienes poco poder, etcétera. Y estamos apegados a él. Bueno, pues es un apego tonto, pero es lo que hay. Es un hábito que hay que cambiar. Toda la práctica de yoga consiste en cambiar unos hábitos limitadores por unos hábitos de acción y de conocimiento y de sentimiento que no nos limiten. O sea que estamos en un camino tan bonito, es una maravilla esto. Es que parece como que va cogiendo ahora esto un poco de, ¿no? de color. Cada vez que va pasando el tiempo va siendo cada vez más interesante. ¿No? Javier, bueno, son las 8:10. Ajá. No sé si tú tenías preparado una estrofa, me dijiste, creo, de la Gurugita, ¿puede ser? Bueno, hay muchas estrofas, claro. Bueno, la Guru Gita es un texto muy amplio de 300 y pico estrofas. Swami Muktananda, Baba Muktananda, lo redujo a 160 o así ciento y pico, y luego se atribuye a Shankaracharya
un poema de 8 estrofas que es 8 estrofas de la Guru Gita. Pero bueno, pues puedo recitar un par de ellas, un par de estrofitas muy pequeñas, como para terminar, ¿no? Como un Sí, sí, mantra final. maravilloso. Vale, entonces las recito y luego digo lo que significan. Muy Y luego bien. un pequeño mantra final. Vale, entonces vamos a recitar un par de solo de estrofas muy pequeñas. Om. Ajñanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Adoramos a este Maestro Divino que con el colirio del conocimiento abre los ojos del que está cegado por la oscuridad de la ignorancia. El Maestro es Brahma, el Maestro es Vishnu, el Maestro es el Dios Shiva, el Maestro es el Brahman Supremo en persona. Adoramos a ese Maestro Divino. Om Om. Gurubhyo Namaha. Hari Namaha. Hari Om. Om. Adoramos a todos los maestros. Shri Gurubhyo Namaha. Todos los maestros, que son el mismo principio del maestro presente en todas las cosas, que son nuestro ser más profundo. Bueno, Qué bello, Javier. Ha sido maravilloso. Seguro bueno, que todos están ahí comentando cosas súper bonitas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí compartiendo este momento para mí y para Javier tan especial, ¿eh? Siempre de hablar y compartir sabiduría. No sé si alguno de vosotros tendría alguna pregunta o quisiera hacerle alguna pregunta a Javier. Puedo dejar algunos minutillos, ¿no, Javier? Si no te importa. vale, sí, sí. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna preguntita, pues dejo un par de minutitos. Si vemos que no, pues ha quedado todo muy claro, seguro. Bueno, pues había ahí algunos conocidos que no han estado siguiendo durante toda la charla y bueno, han mostrado su cariño y su gratitud, ¿no? Hacia este encuentro. Bueno, también pues a todos los que veréis este encuentro online en diferido, pues saludaros desde aquí. Bueno, ahí están todos saludando. De momento no ha entrado ninguna pregunta, así que yo creo que vamos a concluir. Y Javier, darte las gracias infinitas, de verdad, ha sido maravilloso. Agradecerte que hayas puesto parte de tu tiempo para estar conmigo aquí, que sé que estás muy atareado con tu trabajo y todo. Y bueno, y nos vemos en la formación. Para todos aquellos que estéis interesados en hacer cursos de filosofía, bueno, podéis entrar en la web de Javier Ruiz Calderón y él tiene en activo cursos de filosofía durante todo el año. Ahora mismo estamos cursando Yoga Sutra. No sé si Javier quieres comentar acerca de tus cursos. Este año estoy haciendo el curso sobre Yoga Sutras, introducción a los Yoga Sutras, y luego también 3 capítulos de la Bhagavad Gita. Y el año que viene yo creo que haré una introducción general a la Bhagavad Gita y luego en otro sitio un curso general de historia y filosofía del yoga, que es general, habla de todos los yogas y de toda la historia del yoga, es más básico y los otros son más especializados. Esos son los 2 cursos que haré el año que viene. Entonces, si a alguien le interesa, pues encantado de compartir estas cosas que me gustan tanto. Mira, aquí nos dice Alexandra, nos dice, me gustaría hacerle una pregunta. Sí, Muy bien, Alexandra, puedes, si quieres lanzar la pregunta para Javier. pero oralmente no se oirá. No, es que tendrá que ser escrita porque no puede, Ah, vale. no puede entrar, porque si no.
tendría que quitarte a ti. No sé si se puede compartir o imagen, pero creo que no se puede hacer esa opción. Entonces no sé si vamos a esperar que conteste. Sí. Ujú. Bueno, Has bueno, logrado. si quieres, Sí. no sé si Javier, bueno, puedes dejar la pregunta. Ah, sí. Es considerado, ahora sí, ahora lo está preguntando. Es considerado como el padre del yoga moderno ¿Quién? ¿Será Krishnamacharya o y gurú para muchos. No sé a quién te estás refiriendo, Alexandra. ¿Podrías especificarnos? La dejé antes. oh, Sí. A ver, mm, vamos a ver si la encuentro por aquí. Pues no la encuentro, Alexandra. Ah, Krishnamacharya, exacto. Krishnamacharya? Sí. Sí, bueno, Krishnamacharya es uno de los primeros de los que empezó con el yoga moderno, lo que se llama el yoga postural moderno, eh, el, mm, que se apoya en el yoga tradicional, pero también es un poco distinto porque la mayor parte de los que practican yoga actualmente no tienen mayor interés en la espiritualidad. Pero bueno, pero él sí, él era, mm, fue muy importante, porque de él han surgido, claro, la escuela de Iyengar, la propia de Patabi Joyce, el Ashtanga Yoga, el Vini Yoga, o la línea de Sikachar y compañía, Indra Devi, que ha sido uno de los maestros más influyentes. Entonces, a veces hay un error que es pensar que él empezó esto. No, él Ujú, empezó antes que él, estaban Sri Yogendra y también Swami Kubalayananda, que fueron los verdaderos iniciadores de este yoga moderno. Justo, Sri Yogendra empezó el yoga moderno el año 1918 y poco después siguió Krishnamacharya, que fue uno de los más importantes, de los más influyentes, y hay muchas personas efectivamente que le tienen como su maestro de yoga. Él era un yogi espiritual, porque no solo enseñaba la parte física, sino que también enseñaba los Yoga Sutras, pertenece a una tradición espiritual del hinduismo que se llama Sri Vaishnavismo, era devoto de Vishnu y era considerado una gran autoridad dentro de, ese, de esa línea espiritual. Entonces, bueno, pues sí hay mucha gente que le tiene que le tenía como maestro. Pero yo creo que había algunos que le tenían como maestro espiritual y otros más bien como maestro de yoga en el sentido restringido, de yoga físico, no de yoga como un modo de vida, sino de yoga físico. Entonces, hay que distinguir entre un maestro espiritual y un profesor de yoga. Para ujú, algunos, ujú, él era su maestro espiritual, para otros era su profesor de yoga. Eso es muy ujú. diferente. Un profesor de yoga transmite unas prácticas que son buenas para la salud y el bienestar físico y mental, pero no se meten en el nivel espiritual. Eso es una distinción que hay que hacer. Swami Shivananda era maestro espiritual, profesor de yoga. Eh, Otros solo son profesores de yoga y otros solo son maestros espirituales, prácticamente. Bueno, o sea, el yoga puede tener el elemento espiritual o no. Y Krishnamacharya sí lo tenía y de acuerdo que es uno de los más influyentes profesores de yoga. Ujú, ujú. Y de yoga también. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha quedado bastante clarificado eh, todo este asunto del gurú en nuestros días. Y Javier, muchísimas gracias y espero verte en próximos encuentros. Hermano, Muchas gracias. gracias a ti. Si alguien tiene cualquier pregunta de estas, a mí ya veis que me encanta hablar de estos temas, pues que me la envíe a través de ti o como sea. Y pues Perfecto. Es una proponer antes, sí, que cualquiera que quiera hacerle una pregunta después de ver el vídeo la puede dejar abajo en comentarios y yo se la comunico a Javier. vale, muy bien, genial. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Un abrazo enorme, Javier. Otro para Lakshmi. Vale, ahora sí. Om, Om Namah Om Namah Shivaya. Shivaya.
Adiós a todos. Nos vemos en el próximo encuentro. Que descanséis. Mm.